van a ver cosas muy comunes en estas imágenes que yo les voy a hacer conocer. Primero, tengo muchísima experiencia, no solamente en el área de docencia. Yo no salí de la universidad a dar clase, yo trabajé mucho en obra, es decir que soy un ingeniero bastante práctico. Siempre no tengo el más mínimo egoísmo, siempre les voy a tratar de aconsejar o si quiere direccionar para que ustedes conozcan aquello que me parece que es lo que les va a servir a lo largo de toda su vida profesional. Una de las cosas que yo aprendí es que un arquitecto fundamentalmente tiene que tener dos cualidades pero muy importantes: creatividad y observación. Entonces, hay personas que son observadoras por naturaleza, hay otras que no lo son tanto, pero es algo que uno lo puede ir mejorando día a día. Cuando hablamos de observación, me refiero a definir aquellas cosas que nos interesan, tratar con espíritu crítico de ver si esas cosas que se están haciendo en la construcción son correctas, si no lo son, cómo se las podría cambiar, mejorar, alterar, no para criticar a la persona que hizo ese trabajo, no ese tipo de crítica, una crítica interna totalmente constructiva. Y lo que he visto yo en la mayoría de mis estudiantes en tantos años es que no cultivan, no desarrollan su sentido de observación. En una oportunidad, yo le agarré y les hice una pregunta de examen a los estudiantes. Le dije, quién de todos ustedes no ha entrado al decanato? Todos habían entrado al decanato. Todos, perfectamente. Muy bien, le dije. Entonces van a escribir cuántas ventanas hay en el decanato. ¿Qué tipo de piso tiene el decanato? ¿Qué tipo de cielo raso tiene el decanato? ¿Qué muebles interesantes hay en el decanato? ¿Y qué creen que pasó? Contesten. ¿No sabían? No tenían idea ni siquiera de qué tipo de piso. Entonces uno tiene que aprender a desarrollar ese sentido de observación. Yo les voy a mostrar unas imágenes, obviamente, que están direccionadas, y se van a dar cuenta las veces que ustedes han pasado y han visto eso y nunca se han cuestionado los por qué. Habíamos dicho, creo que me cansé de repetirlo hasta el cansancio, que no hay nada que devalúe más una edificación que las manchas de humedad, las partiduras y las rajaduras. Cuando yo veo una fisura, me doy cuenta si es estructural o no es estructural. De la misma manera que usted tiene una arruga en la cara, no se le va a caer la cara, pero me imagino que sobre todo a la señorita no le gustaría estar con la cara arrugada. Lo mismo pasa con las edificaciones. No existe en ingeniería, no existe nada que sea al azar. Cuando aparece una patología, cuando aparece una falla, un defecto, es porque algo no hicimos bien. No es que es mala suerte, no existe eso. Y van a ver acá, cuando vamos viendo este tema, se van a ir dando cuenta ustedes de una realidad, que la mayoría de las fallas que existen en la construcción se deben a que por alguna razón, en muchos de los casos es por la ausencia de los profesionales. Hace unos años atrás, cuando yo tenía dos grupos de 40 y tantos alumnos y los envié a hacer una inspección a los distintos edificios que se estaban construyendo en Santa Cruz. En ninguno de los edificios había un profesional presente, en ninguno. Ni siquiera por decir bueno, ya uno, ni uno. Y esas son las razones por qué se han devaluado tanto las carreras de ingeniería y de arquitectura. Porque en la Argentina, cuando usted tiene una construcción de más de 180 metros cuadrados, debe haber un profesional arquitecto, ingeniero responsable todo el tiempo que alguien esté trabajando en la obra. Así sea el carpintero, tiene que haber un profesional.
Así sea el último pintor, el último que está colocando una lámpara, tiene que haber un profesional. En cambio, aquí aparece un mismo profesional en 10 obras distintas como director de obra. Por eso ahora, triste decirles a ustedes, y es una lucha que tiene que empezar desde ahora, que más, en muchos casos, un capataz, en muchos casos, un albañil, un colocador de piso gana más que un arquitecto. Porque nuestras instituciones, en este caso, Colegio de Arquitectos, Sociedad de Ingenieros, no se han preocupado mucho de ver y defender la profesión que tan dignamente y que tanto nos cuesta a nosotros adquirir. Vaya usted a una farmacia y pregunte, ¿está la bioquímica o la farmacéutica? Y le pongo 100 al que me diga una farmacia en Santa Cruz donde no haya una farmacéutica. Porque si del CEDES van y le encuentran la farmacia y no hay un farmacéutico, primero la multa son 20.000 bolivianos, creo, y la siguiente le clausuran la farmacia. ¿Acaso la farmacéutica está fabricando remedio en ese lugar? No. Pero ellos son un gremio que se han sabido defender. Por cada farmacia hay un farmacéutico. Por cada construcción no hay nadie, ningún profesional. Salvo honrosísimas excepciones, cuando ya son obras muy, muy complicadas, muy grandes, sí. Sí lo hay. Pero en la mayoría de los casos no lo hay. Y esa es una pelea y una lucha que hay que empezar desde la universidad. Pedirle cuenta a quienes los representan, a ustedes, colegio de arquitectos e ingenieros, qué están haciendo por defender la profesión. No se olviden ustedes que cuando ustedes desarrollan un trabajo, una edificación, están jugando con vidas humanas. La caída de un edificio significa la muerte de muchas personas. Sin embargo, no se le da la importancia que el caso aconseja. Si usted agarra y mira alrededor de la ciudad, hay muchas fábricas de viguetas. ¿Acaso la alcaldía algún momento le ha hecho un estudio, un análisis a ver si esas viguetas cumplen las normas? Y usted está construyendo con esas viguetas, donde seguramente van a haber personas que vivan. Entonces, es una cosa que ustedes tienen que ir viendo desde ahora. Cuando hablamos de pintura, vamos a ver las fallas que se producen en el pintado, la patología que hay en las pinturas. Y después me van a decir ustedes si han encontrado alguna de ellas en su vivienda, en la vivienda del vecino, el de al frente, etc. ¿Alguna vez han visto eso? Sí. Sí, y cuando hay humedad, hay pinturas que se brotan así de esa forma, las grietas. Ajá. Cuando hay mucha humedad. En el colegio donde estudiaba eran así las paredes del colegio. Siempre andaban pelechando y cuando llovía más adentro que afuera. Muy bien. Una de las fallas se conoce como acocodrilado. Se refiere a piel de cocodrilo. Por eso se llama acocodrilado. Normalmente, estas fallas de las pinturas se producen, por lo general, en la fachada de las edificaciones. ¿Por qué? Porque están expuestas al exterior. Porque están expuestas a la intempericie. No se olviden nunca de esa palabra. Agrábensela ahí. Intempericie. ¿Acción de qué? La lluvia, el viento, sobre todo el sol. No se olviden que toda estructura que se somete a variaciones de temperatura siempre modifica sus dimensiones. Ahí está un poquito las causas de este acocodrilado. Disculpe, ingeniero, está compartiendo pantalla porque mi pantalla está negra, no veo nada. ¿Los otros la ven? Sí, la vemos. Sí, la vemos. Sí, se ve. Bien. Es problema de su dispositivo, señorita. Ok, Porque ya está, veo.
Voy a Acá intentar están, salir. salga y vuelve a Salió entrar para de nuevo. Entonces, el acocodrilado dice las causas pueden ser, fíjese usted ahí. Habíamos dicho, ¿se recuerdan? Que cuando usted le echaba mucho cemento a un reboque, el reboque se volvía demasiado rígido. Bueno, lo mismo pasa con las pinturas. Otra cosa que tienen que agarrar y anotar con mayúsculas. No existe daño en fachada. Quien agarre y le garantice que la pintura va a quedar incólume por ese tiempo, mírenlo, escúchenlo, pero yo no le creería. ¿Han visto eso alguna vez? A ver, lo Sí, más ingeniero. frecuente, algo se hizo mal. No aparezca esa patología. Están las causas y está la solución. Ahí habla de retirar la fachada con espátula, lija, con cepillo, que es lo que normalmente hacemos acá en nuestro medio. Pero lo lógico y lo más práctico y lo mejor es hacer un lavado, un hidrolavado. Con una hidrolavadora que tenga una cierta presión. Es decir, no puede aumentar más de la que le da el equipo que usted compró, o que usted tiene, o que usted alquiló. Pero hay hidrolavadoras o equipos de hidrolavado, de ese tipo de hidrolavado, donde usted, con una boquilla y con agua, puede retirar todo el hormigón de una columna o de una viga, dejar solo el fierro. Y si aumenta la presión, puede cortar el acero con agua. Entonces, con un buen equipo, usted puede eliminar todo lo que esté suelto. Y recién posteriormente va a tener que agarrar y ver cuáles son las causas por las que apareció ese problema y no volver a cometerlo de nuevo. Otra patología muy común es el ampollamiento. No se olvide que la pintura es un diluyente y cuando usted pinta con una cara expuesta al sol, es muy posible que se seque rápidamente la parte superior de la capa de pintura y posteriormente la de abajo. Entonces, al secarse posterior, presiona y se forman ampollas. Habíamos dicho que una de las características básicas y fundamentales para que funcionen las pinturas es que la superficie a revestir, a pintar, tiene que estar en condiciones de ser revestida. No puede haber soporte húmedo, sucio. Y habíamos dicho también que no existe un revestimiento de contacto si no hay adherencia. En otros casos, es humedad que viene de adentro, por probablemente fisuras, partiduras, ¿no? Que hacen que se filtre el agua y aparezca en esto. Ahí lo vemos. ¿Han visto eso alguna vez? Sí, Sí, ingeniero. Entonces tenemos dos casos totalmente distintos. Ese es un caso
Y este es otro caso. Antes, usted tiene que pensar que si apareció ese problema fue por alguna razón. Tiene que solucionar la causa por la cual se produjo el ampollamiento. Eliminar todo lo que esté suelto y eliminar la causa por la cual se produjo el ampollamiento y recién aplicar las pinturas posteriores. Como en todos los casos, hay que eliminar todo rastro de pintura suelta. En algunos casos, cuando son las pinturas interiores, uno puede ayudarse con un ventilador turbo para mejorar, para que el tiempo de secado sea menor. Otra patología que sobre todo estaba muy presente en la facultad, inclusive en las paredes internas, es el caleo. En muchos casos, el caleo se debe a que la pintura era de mala calidad y seguramente para poder darle un color le han puesto demasiado pigmento. Las pinturas que son para interiores tienen que ser distintas a las exteriores, porque las pinturas exteriores están sometidas a la intemperie y sobre todo al sol. Los UV destruyen todo tipo de materiales. Si usted agarra un pedazo de PVC y lo deja en el sol, después de 2 semanas agarra y se va a romper como si fuera galleta. Si usted agarra y deja una chompa, una polera, una blusa en el sol durante un cierto tiempo, vamos a ver que se va a decolorar notablemente. Seguramente vieron este problema que había en la facultad, que pasaba la mano y le quedaban pintados los dedos así como están ahí. ¿Lo vieron? Sí, Sí. Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que ver. Entonces, ¿hay alguna causa por la que se produjo eso? Como en todos los casos, eliminar todo rastro de pintura que esté suelta, manchas de humedad, evitar, si hay manchas de humedad, hay que curar, evitar que no vuelva a aparecer la humedad. Hay otra patología que se llama el craqueo. O pelado. Habíamos dicho, las dos principales características que tiene que tener un revestimiento de contacto es adherencia y flexibilidad. Si no tiene esas dos propiedades, no podemos hablar de que sean, ¿verdad?, un revestimiento de contacto. Pueden no ser resistentes a la humedad, al desgaste, qué sé yo, pero toda pintura debe tener estas dos propiedades, adherencia y flexibilidad. Es posible que se haya diluido mucho la pintura, que la preparación de la superficie hubiera sido inadecuada,
O, en muchos casos, como los revoques no son hechos por mano de obra especializada, son muy desiguales. Entonces el pintor se ve obligado a colocar gran cantidad de masa corrida o masa acrílica para resolver el problema. ¿Lo ven ahora? ¿Alguna vez han visto esta patología? Sí, ingeniero. Muy frecuente. Y aquí están las causas. No hay adherencia, no hay flexibilidad. Por favor, los micrófonos, eso. Por favor, esos micrófonos. Ahora, ¿cómo se resuelve el craqueo? Vuelvo a lo mismo. Eliminar todo rastro de pintura suelta. Y normalmente se produce en las fachadas. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor variación de temperatura. No se olvide que Santa Cruz a veces aparece con 21 grados en la mañana. Y en la tarde y en la noche, o a última hora, a las 3, 4 de la tarde, estamos con 37, 38 grados. Eso hace que las paredes sufran una dilatación. Y si la pintura no es capaz de acompañar, se suelta. No hay nada que no destruya los rayos UV. Con el tiempo, la pintura va perdiendo el brillo y la luminosidad. Cada vez se va opacando. De todas las pinturas que vayan a utilizar en exteriores, traten de evitar, salvo que sea imprescindible, el color azul. El color azul es el que más se descompone por los rayos UV. Para pinturas exteriores, acá se utiliza a veces una sola. Coralatex le ponen al piso, Coralatex le ponen a las paredes, a los cielos rasos y al exterior. Cuando usted quiere que por lo menos le dure un cierto tiempo su fachada en buenas condiciones, que tiene que utilizar pinturas acrílicas. Esas pinturas acrílicas tienen granallas de titanio. Son brillantes, lamentablemente. No hay, es decir, es posible que haya semimate, pero por lo general son brillantes. Pero esas están formuladas para soportar el efecto de los UV. Van a ver ustedes que en muchas edificaciones, antes de que terminen de vender los departamentos, ya la pintura ha empezado a tener serios problemas de decoloración, de craqueado, de craquelado, piel de cocodrilo, etc. Otra cosa también como recomendaciones. Acá los pintores son unos artistas, realmente hay que sacarles el sombrero. Usted lleva a pintar un auto que lo chocaron y le dan exactamente el mismo color. Pero ¿qué es lo que pasa? Al mes, a los 2 meses, se nota claramente que son dos pintados distintos. ¿Por qué? Porque la pintura base con la que vino la movilidad ya sufrió a lo largo del tiempo un proceso de decoloración. No así la pintura que recién colocaron. Antes los vehículos caros, no sé cómo será ahora, pero si usted compraba un Mercedes venía con una lata de pintura para que usted pueda desmanchar por ahí un raspón. Pero aún en esos casos que la pintura fuera original, la pintura que ya tiene el vehículo
y ha pasado un cierto tiempo, ya está quemada, como dicen los pintores. Ahora hay que tener mucho cuidado en la construcción. Normalmente, las industrias de pintura, ya sea Souvenir, ya sea Coralate, ya sea cualquier pintura, Modatone, cualquiera, necesariamente no vienen en todos los colores. Vienen solamente en colores básicos, por lo general blanco, beige arena, cemento, color ladrillo. Entonces, si usted quiere otro color, ellos tienen una paleta de colores impresionantemente grande. Si usted lo hace en una de esas distribuidoras de pintura, como las que le nombré, ellos tienen una computadora que le formula y le indica y le entrega exactamente la cantidad de pigmento necesaria para ese color. Y si usted pinta hoy día, después de 5 años vuelve, le da el código, le van a dar la misma pintura, el mismo color, el mismo tono. Mientras que cuando usted agarra con un pintor normal y compra pintura blanca, ellos ¿qué es lo que hacen? Compran pigmento. El más conocido es xadrez, con X, xadrez. Compran negro, compran amarillo, compran rojo, con eso andan haciendo sus combinaciones. Muchos de esos pigmentos no son compatibles con la pintura. Por lo tanto, con el tiempo se chorrean, se nota como si estuviera manchado. Y otro de los problemas es que usted tendría que formular la pintura para todo el paño que ustedes van a pintar. Porque seguramente el pintor no le va a volver a dar el mismo tono, porque todo es al tanteo. Mientras que cuando es con computadora, la computadora le va a dar la cantidad de pigmento necesario para cada cosa. Y además una pintura compatible con un pigmento compatible con esa. Esta eflorescencia no solamente aparece en la pintura, aparece en las paredes que revocadas que han estado durante mucho tiempo, comienza a salir como unas manchas de sal, media blanca. Lo mismo aparece también cuando usted hace ladrillo visto. ¿Por qué? Porque seguramente la materia prima con la que se fabricaron los ladrillos, esa zona, la arcilla, tenía un cierto porcentaje de cal. De nuevo, el que aparezca este problema o esta patología va a devaluar notablemente la calidad estética de esa edificación. Ahí hay la última, dice la utilización de aguas calcáreas. Acá no se da ese caso. Acá por lo general no es esa la causa. Acá básicamente es cemento con excesiva cantidad de cal libre o ladrillos que han sido fabricados con un elevado porcentaje de cal. ¿Alguna vez han visto eso? No, porque no son observadores. Pero si van y miran, van a ver que algunas paredes de ladrillo no tan así, tan fuerte como eso, van a ver como si la hubieran manchado con unas manchas blancas. A eso se llama eflorescencia. Muy bien. Hasta aquí vamos a ver hoy día, y ustedes para la próxima clase, vamos a conversar con ustedes de todas estas patologías que hemos hablado hoy día, qué es lo que han encontrado en su casa, en la de su vecino, en el de al frente, en el edificio, lo que sea. Una vez que terminemos de ver los revestimientos de contacto, va a haber el examen parcial. Yo les voy a avisar oportunamente. Que tengan buenas tardes y cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Está bien, muchas gracias. Hola, ingeniero. Cuídense, que ingeniero. muchísimos estudiantes están contagiados con el virus, así que cuídense, dejen de ir a visitar a sus vecinos, olvídense de sus
fraternidades, olvídense de sus partidos de fútbol, de sus reuniones, todo. Está fea la situación, los hospitales están colapsados, entonces con cuidado. Gracias, ingeniero. Que Ingeniero, tengan una buena- preguntita. Disculpe, ¿el Ya. cuestionario nos va a dar para el examen? No lo sé, ya lo veremos. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.